4. Buenos días. Nosotros venimos representando al INLASA para dar estas charlas y vamos a comenzar con la charla de lo que es la etapa preanalítica, la toma de muestra en los criterios de aceptación y rechazo para el diagnóstico de sarampión y rubiola, además de la parte del transporte de muestras seguro. Mi nombre es María Lorena Torrico Queralt, soy analista del Laboratorio de Inmunología, y la doctora Robertina Choque Bautista, también analista del Laboratorio de Inmunología del INLASA. El tema va a empezar la doctora Robertina. Por favor, Robertina. Bueno, continuando con el tema, la toma de muestra es la efectividad diagnóstica del laboratorio, donde depende la calidad del espécimen recibido. La calidad de muestra en la fase preanalítica es muy importante para realizar la interpretación de los resultados. De la misma manera, el personal debe tener conocimientos básicos sobre viremias, respuestas inmunológicas. Otro, como podemos observar también, se debe evitar la toma de muestra con anticoagulantes, hemólisis y frecuentes congelamientos y descongelamientos. Se debe concluir datos epidemiológicos del paciente. Acá, como podemos observar, tenemos 3 etapas de intervención, que está la etapa preanalítica, etapa analítica y posanalítica. En la etapa preanalítica es donde se realiza, ¿no?, la identificación de datos del paciente en la ficha epidemiológica del sarampión y rubiola. Toma de muestra, transporte y conservación de muestra. En la etapa analítica es el procesamiento de las muestras. En la etapa posanalítica es donde se realiza la interpretación de los resultados, emisión y archivo de resultados. Definición del caso de sarampión y rubiola. Como podemos observar, acá tenemos un cuadro, ¿no?, que presenta la sintomatología de un paciente de sarampión, y al lado tenemos otra que es de la rubiola, donde cada caso sospechoso del sarampión y rubiola debe ser tomada inmediatamente la muestra. ¿Y cuáles son las sintomatologías que presentan en estos casos? Por ejemplo, en sarampión presenta una fiebre alta, presenta una erupción maculopapular generalizada. Como podemos observar, presenta en la cara y en todo el cuerpo, se disemina, pero no tiene que ser vesicular. En caso de rubiola, podemos observar también, presenta fiebre, erupciones, pero no así en la cara. Vigilancia de sarampión y rubiola. Todo caso sospechoso de sarampión y rubiola se debe obtener una muestra de suero y como mínimo una muestra de hisopado faringe, hisopado nasofaringe, para un aislamiento viral en el primer contacto con el paciente. Tipos de las muestras para el diagnóstico de sarampión y rubiola. Tipo de muestra, como podemos observar, acá tenemos 3 tipos, ¿no? Muestra 1, muestra 2, muestra 3. Muestra 1, que está para serología, que es sangre, tiempo mínimo para la obtención. Al primer contacto del caso sospechoso. Tiempo máximo para la obtención hasta los 30 días a partir del inicio de erupción o exantema. Obtención de la muestra. El volumen de muestra es de 5 a 8 ml de sangre en un tubo seco estéril, sin anticoagulante, luego dejar coagular y centrifugar y para separar el suero. La finalidad es de esta para la detección de anticuerpos IgM. Muestra 2. Nasofaringe o faringeo. El primer día de inicio de exantema
tiempo máximo para la obtención es hasta los 7 días del inicio del exantema. Obtención de la muestra en medio de transporte viral y finalidad es para el aislamiento del virus y determinación del genotipo. Muestra 3, que es orina. Tiempo mínimo para la obtención, primer día del inicio del exantema. Tiempo máximo para la obtención hasta 7 días del inicio del exantema. Tiempo de la muestra en un frasco estéril, tiene que ser bien rotulado, mantener cadena de frío de 2 a 8 grados Celsius y una boleta de datos completa. La finalidad es aislamiento del virus y determinación del genotipo. Tiempo recomendado para la toma de muestra para diagnóstico de sarampión y rubiola. Como podemos observar acá en este cuadro, tipos de muestra. La toma días después de la erupción, del primer día hasta 7 días para suero es ideal. Y para en hisopado nasofaringe es hasta de 0 días de inicio de erupción hasta 5 días es ideal la muestra. Y en caso de orina, de 0 días hasta 3 días después de la erupción. Aceptable es hasta 7 días, en la muestra de suero es hasta 28 o 30 días. Y en caso de hisopado nasofaringe, aceptable es hasta los 7 días. Y en caso de orina, aceptable es hasta los 7 días después del inicio de la erupción. Marcadores biológicos de infección aguda por sarampión y rubiola. Tenemos acá los marcadores IgM en suero, que se realiza mediante la técnica de ELISA. El tiempo es el 90% de casos son positivos cuando la muestra es tomada a los 5 días de la erupción, del inicio de la erupción. Y un 50% existe la probabilidad de positivo cuando la muestra se toma el primer día de la erupción. Tiempo aproximado cuando la posibilidad declina en 50% es a los 6 semanas después de la erupción. IgG en suero por ELISA. A los 8 días después de la erupción existe la probabilidad de que dé la positividad en un 90%. El tiempo aproximado de positividad declina, o sea, no declina, es que esto es toda la vida, ¿no? Porque es IgG. Virus en garganta por cultivo, 2 días antes de la erupción, y tiempo máximo de positividad es hasta 7 días después de la erupción. Acá tenemos ficha epidemiológica. ¿Qué nos interesa acá? Como personal de laboratorio nosotros tenemos que tener todos los datos del paciente para tener una buena interpretación del resultado. Lo que más nos interesa son, en el laboratorio, fecha de inicio de erupción, fecha de toma de muestra y el estado vacunal del paciente. Con estos datos vamos a obtener una interpretación eficiente del resultado. Ya, la doctora va a continuar. Sí, buenos días. Bueno, ahora yo voy a continuar con lo que es la toma de muestra para el diagnóstico de sarampión y rubiola. Como ha dicho la doctora Robertina, tenemos 3 muestras principales, que es la muestra sanguínea, la muestra nasofaringea o faringea y la muestra de orina. Todos sabemos que para las muestras de sangre, los métodos más utilizados son la punción venosa, la punción capilar y la punción arterial. Dentro de la punción venosa se tiene que tener los cuidados necesarios de la asepsia, además de la punción, que debe ser una punción correcta para no dañar al paciente y tener la capacidad de colocar en los tubos correctamente la sangre, si es que no se utiliza, como en el caso de esta foto,
que se está utilizando un Vacutainer, donde nosotros no tenemos que trasvasar la muestra de la jeringa al tubo. También se puede hacer la punción yugular, que esa se utiliza sobre todo en los niños pequeños recién nacidos hasta el año, cuando es muy difícil conseguir una buena vena para poder hacer la punción. El suero se debe mantener siempre refrigerado hasta el momento del análisis. Se debe revisar que la temperatura esté buena cuando se va a enviar, y por eso se recomienda utilizar lo que son los paquetes fríos o paquetes refrigerantes. Nunca se debe congelar la sangre completa, porque el problema del congelamiento de la sangre completa es que puede generar hemólisis. Y la hemólisis nos va a interferir en las pruebas de ELISA para poder dar nosotros un buen resultado. Las muestras de suero se utilizan en las pruebas serológicas para la determinación de anticuerpos específicos de tipo IgG e IgM. La IgM nos sirve para decir que el paciente está en una fase aguda de la enfermedad, es decir, que en ese momento está cursando con sarampión o con rubiola. La IgG nos indica una infección pasada o que el niño o la persona ha sido vacunada, y esta IgG puede durar de por vida. Para la vigilancia epidemiológica, a nosotros lo que más nos interesa es la determinación de la inmunoglobulina M. En algunos casos podemos requerir una segunda muestra de suero. ¿En qué casos? Cuando la IgM nos ha dado positiva, nosotros tenemos que tener 2 muestras pareadas de IgG para ver si ha existido realmente una seroconversión y no es una reacción cruzada o que sea un problema por la vacuna. Entonces es importante, cuando el laboratorio solicita una segunda muestra, esta se debe enviar para hacer estas pruebas pareadas, sobre todo si se ha determinado una IgM positiva, que sabemos que basta que haya un caso en el país con una IgM positiva o un positivo, ya estamos ante una pandemia, porque el país ya está certificado con la eliminación de sarampión y rubiola. Entonces es muy importante que nosotros podamos determinar y tener un buen diagnóstico de laboratorio, porque de este puede depender la clasificación de un caso positivo o negativo. Entonces, la obtención de la muestra viral, como ha dicho la doctora Robertina, lo que se requiere en un caso sospechoso de sarampión y rubiola es en el primer contacto con el paciente que se está sospechando que presenta una definición de caso de sarampión o rubiola, se deben tomar inmediatamente la muestra de sangre y la muestra del hisopado nasofaríngeo, orina, que nosotros en el país mucho no utilizamos la orina porque hemos visto que es más fácil que se contamine, muy pocas veces se ha podido aislar el virus, entonces más nos abocamos a lo que es el hisopado nasofaríngeo. Y que ¿por qué en el primer contacto? Porque como han visto en las anteriores diapositivas, la presencia del virus que nosotros podemos detectar con mayor facilidad va a ser en los primeros 5 días después de la erupción. Sin embargo, con la prueba serológica con sangre, lo ideal es que la muestra sea después de los 5 días, pero nosotros no podemos perder la oportunidad de poder diagnosticar y tener un serotipo del virus, ya sea de sarampión o rubiola, para nosotros poder identificar esta patología. Por eso es tan importante que ustedes, cuando tengan un caso sospechoso, ya sea de sarampión o rubiola, deben tomar ambas muestras. Ya les digo, las de orina no hemos tenido mucho éxito, pero es una opción más que se les da, que se pueda tomar esta muestra. Entonces, para la toma de muestra nasofaríngea, gracias al COVID, yo creo que todos ya sabemos cómo se toman las muestras, que es introducir un escobillón por la fosa nasal hasta alcanzar la nasofaringe, hacer girar el escobillón y retirar y meter en medio de transporte viral. Conservarlo refrigerado de 2 a 8 grados centígrados y obviamente remitirlo en el menor tiempo posible al laboratorio para que pueda ser almacenado hasta su procesamiento. Es importante, como decía la doctora Robertina, el llenado de la ficha, los datos de la ficha. Eso es muy indicativo
para saber si realmente es una muestra positiva postvacunal o es una muestra positiva realmente por un contacto con una persona con el virus o se trata de realmente una infección. La toma de la muestra faríngea es muy similar, todos también sabemos tomarla, es introducir el hisopo hasta la faringe, hacerlo girar y vamos a hacer el mismo procedimiento que hemos hecho para la muestra nasofaríngea, introducirlo en el medio de cultivo viral y llevarlo al laboratorio para que se pueda analizar, siempre refrigerado de 2 a 8 grados centígrados. En cambio, la muestra de orina es un poquito más engorrosa, porque se necesita hacer la centrifugación de la orina y poder resuspender el pellet en medio de transporte viral. No en todos los lugares cuentan con lo que es las centrífugas para poder separar. Y si mandamos la muestra de orina completa, el problema es que estas muestras se contaminan muy rápido. Entonces tenemos que tener cuidado para el envío de la muestra de orina. Entonces, para el aislamiento viral es importante el transporte para la muestra, porque esta muestra tiene que llegar en buen estado, no puede contaminarse, no puede ser congelada y descongelada. Entonces, lo que habíamos dicho antes, hay que resuspender en 0,5 a 12 ml el medio de transporte viral e enviarlo al laboratorio lo antes posible. Ya hemos dicho que tiene que estar refrigerada y para eso, ¿qué vamos a utilizar? Los paquetes fríos. Sabemos que a veces se toman en distancias muy lejanas o hay sitios donde no es fácil el acceso. Entonces, hay que procurar hacerlo lo antes posible y mantener estas muestras refrigeradas. Entonces, ¿cuáles van a ser lo importante para nosotros? Y que va a ser un principio de rechazo o no de la muestra, que va a ser la calidad de la muestra. Esa calidad de la muestra, ¿qué nos interesa a nosotros? Que la muestra no esté contaminada, no esté destapada, que llegue en un buen estado para que nosotros podamos hacer los análisis. Muestras que presentan hemólisis o son muy lipémicas pueden interferir en la reacción de la prueba de ELISA y por eso pueden ser un motivo de rechazo de la muestra. Imagínense, han tomado la muestra a un niño y han tardado 48 horas en llegar al laboratorio y que nosotros tengamos que rechazarla porque hay hemólisis o porque esté mal tomada. Es un perjuicio para el paciente y para la salud. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Si bien nosotros no rechazamos ninguna muestra, tratamos de poder hacer el análisis, aunque la muestra esté hemolizada, pero ya les digo, pueden haber problemas y pueden no ser fiables. Podemos estas muestras confirmar con lo que es el aislamiento viral, pero lamentablemente no todos nos mandan ambas muestras. Otra cosa que es importante es el volumen. Si el volumen no es el adecuado, es muy poquito, no vamos a poder confirmar o no vamos a poder realizar la muestra. Entonces también hay que considerar el volumen de muestra que se debe enviar al laboratorio. Y la conservación de la muestra. Si la conservación es inadecuada, ha estado en el sol, no se ha mantenido la cadena de frío, o se ha congelado y descongelado varias veces, eso también va a interferir en las reacciones del laboratorio y nosotros no vamos a poder garantizar el resultado que nos salga. Dentro también de los criterios de rechazo y aceptación de muestras, tenemos las muestras donde han llegado al laboratorio sin una solicitud del estudio alguno, sin la ficha epidemiológica, nos llega la muestra y se olvidaron mandar el paquetito con la ficha, con los datos del paciente, llegó al INLASA, no dice para qué laboratorio es, no dice para qué estudio es, entonces esa muestra directamente se tiene que rechazar porque no sabemos para qué es. O que están mal tapadas, están derramadas, o las han tapado con algodón y el algodón ha absorbido toda la muestra. Entonces, esa muestra tampoco nos sirve. Entonces hay que tener mucho cuidado en el embalaje y en la preparación de la muestra cuando se va a enviar al laboratorio. Con la identificación tiene que estar legible,
con letra clara, que nosotros podamos determinar si corresponde o no, porque a veces viene letra ilegible y pues es imposible poder saber si es la del paciente, o han mandado 3 muestras y todas están ilegibles, ¿cuál es de cuál? O está incompleta, solo le han puesto Roberto y no le han puesto los otros datos, o simplemente no han puesto el nombre. Cuando se usa el hielo común, que muchas veces los laboratorios o los centros de salud no cuentan con los paquetes fríos, tienen que estar bien sellados. No puede ser que pongan directamente, congelen en un vasito la muestra con el agua y se puso el hielo, y cuando mandan el hielo se ha derretido por la presión del avión, se ha destapado y todo se nos ha contaminado. Esa muestra tampoco nos va a servir y ese es un motivo de rechazo de la muestra. Entonces tienen que tener mucho cuidado con estos criterios, con estos cuidados para el envío de las muestras. Es muy importante controlar la cadena de frío y la calidad de las muestras. Entonces, para eso, ¿qué es lo que necesitamos nosotros saber? Necesitamos saber qué tipo de empaque y cómo vamos a enviar estas muestras. Entonces, para el transporte de las sustancias infecciosas y especímenes para diagnóstico, se deben identificar y clasificar el material, averiguar con la empresa que van a enviar, si es una aérea, ver los requisitos que pide la línea aérea, porque muchas veces nos pueden devolver el paquete después de un día o de 2 días, ya no, es que no estaba el certificado que ahora pide la empresa. Entonces, siempre antes de mandar una muestra, tenemos que relacionarnos y averiguar cuáles son los requisitos de la empresa que vamos a enviar. El embalaje y el transporte seguro. Y bueno, obviamente las buenas relaciones de trabajo entre el remitente, la compañía de transporte y el destinatario. Entonces, ¿cuál es el proceso para hacer un buen embalaje para una muestra de suero para enviar a un laboratorio, ya sea laboratorio de referencia nacional o a los laboratorios regionales? Nosotros tenemos que tener, como ven en la primera diapositiva, en la primera foto, donde está la muestra de suero contenida en lo que se conoce como Eppendorf o tubos de 1 ml de suero. Y si es una sola muestra, pues la etiquetamos bien, la ponemos en el vial y debemos hacer, como está en la foto de abajo, envolver en papel absorbente para evitar si hay algún derrame o no. Si vamos a mandar varias muestras, podemos empaquetarlas una por una o, como está en la foto, juntarlas y empaquetarlas en uno solo. Si son las muestras de sangre completa, cada tubo debe ser empaquetado y nunca debe ser congelado. Una vez que ya lo tenemos, el envase primario preparado, pasamos a lo que es el envase secundario, que puede ser de plástico, de metal, pero tiene que ser un envase rígido que no permita que haya fuga de líquidos o que se pueda romper. Normalmente usamos estos frasquitos de plástico y colocamos las muestras de tapa rosca y se debe sellar con parafilm, que es lo más seguro. Pueden utilizar tela adhesiva para poder sellar estos tubos. Una vez que ya hemos hecho el envase primario y el envase secundario, vamos a ir al tercer envase, que son estos peritas de plastoformo o las cajas de cartón que vienen ya con el plastoformo, donde en esa parte nosotros vamos a colocar los paquetes fríos o refrigerantes y vamos a colocar dentro de eso nuestro segundo tubo con las muestras. Vamos a sellar y vamos a preparar el sobre con las fichas para que estén todos los datos del paciente. Por favor, no deben enviar la ficha por un lado y el paquete por otro, porque a veces llegó el paquete y no llegaron las fichas, o llegaron las fichas y no nos ha llegado el paquete y nos volvemos locas buscando. Entonces, lo mejor es pegarlo en el mismo envase terciario para poder tener la ficha y la muestra juntas. Es importante que estos contenedores de plastoformo, sobre todo las peritas que son muy delicadas, pueden ser aplastadas, pueden ser dañadas y por eso la misma empresa
hasta puede rechazarlas. Entonces lo ideal es, una vez que tenemos el empaque con el plastoformo, meterlas en una caja de cartón, que esta caja de cartón sea rígida, dura, que nos aguante el transporte. Y nunca olvidarse, como está en la tercera imagen, las fichas, por favor, la información que debe ir junto con el paquete de las muestras. ¿Cuáles son los refrigerantes que vamos a utilizar? Son paquetes fríos o de hielo, que los paquetes fríos actualmente se compran en farmacias, son fáciles de conseguir, y si estamos en un sitio donde no se pueden conseguir, podemos utilizar el hielo común, pero en envases que sean realmente, que no tengan fuga de líquidos, o sellar las bolsas bien selladitas para poder poner. Por ejemplo, en la segunda foto tenemos el envase secundario con las muestras y está rodeado de los paquetes fríos, que además estos paquetes tienen que evitar el movimiento de las muestras o de nuestro empaque secundario. Si no me es suficiente los paquetes fríos, yo puedo rellenar con papel o con plastoformo, de tal modo que yo asegure mi tubo secundario para que no tenga movimientos. Eso es muy importante. En cuanto a las etiquetas, tiene que estar bien clara qué cosa en la dirección: nombre, dirección, número de teléfono del destinatario, nombre y dirección, teléfono del remitente. ¿Por qué? Porque si ha habido algún problema, pueden llamar al remitente y decir: ha habido este problema. La guía aérea, si es que corresponde, o la guía del transporte terrestre, es importante contar con eso. Con el remitente tiene que haber la correcta identificación, el buen embalaje, el etiquetado en el embalaje, y les vuelvo a recalcar, la documentación. Además, el remitente, ¿qué tiene que hacer con anticipación? Los arreglos con la compañía de transporte, ver que la ruta sea la más directa, que no sea en fin de semana o feriado. Si va a ser en fin de semana o en feriado, ¿hay alguien que recepcione en el laboratorio? ¿Se puede enviar? ¿No se puede enviar? Todos esa relación tiene que hacerse con anticipación, todos estos arreglos. Y la comunicación al destinatario, el día y la hora programada de llegada, porque a veces mandamos las muestras, nunca avisamos que estábamos mandando al destinatario, que perdió la muestra y nadie hizo seguimiento. Y después de una semana piden los resultados y decimos: no, pero si no ha llegado esta muestra. Entonces tenemos que tener esa relación, es muy importante. En cuanto al destinatario, tiene que hacer los arreglos para recoger el envío del que se le ha avisado que va a llegar en la forma más eficiente y oportuna una vez en destino. Es decir, a mí me dice: tal muestra va a llegar el día lunes en la mañana. Son las 12 del día y no ha llegado. Yo tengo que empezar a buscar, investigar y averiguar qué ha pasado con esa muestra. Y una vez que he recibido la muestra, el destinatario ha recibido la muestra, debe notificar al remitente que ya está la muestra en el laboratorio y que no ha habido ningún problema, para que el destinatario tampoco esté buscando y tratando de saber qué ha pasado con esa muestra. La planificación con el transporte es muy importante. El transporte aéreo, bueno, no hay tanto problema, la ruta va a ser siempre directa, los horarios son más fáciles de ver qué horarios tienen, o con el courier. Pero cuando mandamos por flota, en el país que tenemos paros de transportistas, bloqueo de caminos, todo eso hay que verificar. Si nosotros vamos a poder hacer llegar el paquete en el tiempo esperado, si va a haber una demora, el transportista tiene que avisar para que se tomen las precauciones necesarias, si va a tener dónde mantener la cadena de frío en caso de una demora. Todo eso se tiene que notificar y nosotros tenemos que estar preparados para estas contingencias. Muchas gracias, espero que les haya servido nuestra charla y que sea de ayuda para que ustedes puedan enviarnos y tomar unas buenas muestras para el diagnóstico de sarampión y rubiola.